Señoras y señores, buenos días. Qué gusto saludarles en este día jueves 18 de febrero del 2021. Eh, Vamos a desarrollar la siguiente entrevista con el preámbulo siguiente. En los últimos días han fallecido algunas personas conocidas en Ecuador y en el mundo, en Ibarra igual. Cabe mencionar en Argentina el expresidente Carlos Saúl, 90 años, ya por temas de edad me parece. Y también hace pocos días, ayer o anteayer, falleció el doctor Otto Torres Carrera, fue concejal de Ibarra y gobernador de Imbabura en el régimen de Osvaldo Hurtado, allá por 1981. Y recientemente falleció el doctor Gustavo Noboa Bejarano, expresidente de la República. Y hemos invitado al doctor Antonio Pozo Salgado, quien tuvo con el expresidente de la República que gobernó luego de la caída de Yamil Maguad, del 2000 al 2003, me parece la fecha. Doctor, buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo recibió usted esta noticia del fallecimiento del expresidente Gustavo Noboa Bejarano? Bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista, estimado Jaime. Realmente me encuentro muy conmovido con la desaparición de un gran amigo como es el doctor Gustavo Noboa Bejarano. Para mí, pues, un expresidente de la República que jugó un papel trascendente en el periodo de consolidación de la dolarización, luego de la crisis espantosa que vivió el país a raíz del feriado bancario, que fue pues la obra maestra de Yamil Maguad y luego de lo cual salió fugado del país y debió asumir pues la presidencia el doctor Gustavo Noboa. Con Gustavo, pues a mí me ha unido una amistad entrañable desde muchísimos años atrás, cuando coincidimos, él como rector de la Universidad Católica de Guayaquil y yo rector de la Universidad Técnica del Norte. Manteníamos pues una serie de reuniones de carácter académico en Guayaquil, acá en Ibarra, en Quito, en varios lugares como es práctica normal de autoridades universitarias. Y ahí se consolidó una amistad sumamente importante con el doctor Gustavo Noboa. Y luego de eso, pues él asumió la presidencia, primero la vicepresidencia, luego la presidencia del Ecuador, en esta época, como digo, demasiadamente crítica en la vida nacional, y él tuvo un gran acierto, realmente de consolidar la dolarización, de solventar la crisis económica realmente durísima que nos dejara pues el feriado bancario, la fuga de Maguad y todo ese tipo de cosas. Él con su tradicional característica de buen humor, de un hombre sabio, un hombre inteligente, formador de juventudes, él nunca se hizo conflicto, enfrentando todas las tareas que debía enfrentar en el Estado ecuatoriano, y tuvo realmente éxito desde mi punto de vista. Y yo quisiera aprovechar esta ocasión, estimado Jaime, para contar un hecho anecdótico que está justamente en mi último libro, La política desde mis ojos. Un hecho anecdótico que yo tuve con Gustavo Noboa cuando él pasó por la presidencia del Ecuador. Y el título del libro se llama El peso del valor de la amistad. En esta parte de mi libro, eh, yo le cuento y cuento a la ciudadanía que creo que fue en el 2002 cuando Imbabura y Carchi soportó un sismo verdaderamente duro, muy fuerte, que azotó a las dos provincias norteñas, incluyendo Esmeraldas, las provincias del norte. Recordará Jaime cuando la mesa de la carretera en el sector de Concepción se fue llevando el río Mira casi 3 cuadras, 300 metros. Es decir, estábamos incomunicados, Imbabura con Esmeraldas, con el Carchi en la zona noroccidental. Realmente fue terrible. Recordará asimismo cómo las casitas ribereñas del río Tahuando se fueron al suelo por motivo de este mismo sismo. Entonces, yo le llamé por teléfono al presidente de la República a contarle lo que pasaba acá en el norte del país. Él me llamó inmediatamente que vaya a la presidencia. Me parece que fue en horas de la noche, porque yo acudí a la presidencia el momento en que nos llamábamos por teléfono.
Y le conté lo que pasaba y le pedía pues su ayuda como presidente, que nos ayude a solventar estos temas. Y me dijo, Antonio, mañana nos vamos juntos a hacer un recorrido por Imbabur y Carchi a constatar personalmente lo que me estás contando. Pidió a las Fuerzas Armadas un helicóptero Super Puma y en efecto viajamos con un grupo de periodistas a recorrer desde Tulcán toda la zona del Carchi y luego fuimos a la zona de Concepción, donde Gustavo se quedó verdaderamente impresionado con la caída de la mesa de la carretera que nos tenía complicados, aislados a las provincias del norte, y luego hicimos una parada aquí junto a las riberas del río Tahuando a comprobar también la caída de una cantidad de casitas ribereñas del río Tahuando. Ahí dio una rueda de prensa y todo eso, y luego regresamos a Quito. Y mire, él convocó inmediatamente a todos los ministros involucrados en la solución de estos temas y les dispuso que inmediatamente atiendan a Imbabura y Carchi, que estábamos siendo afectados por las secuelas de este sismo, y en efecto así ocurrió. No duró mucho tiempo cuando vino esa ayuda extraordinaria dispuesta por el presidente Gustavo Noboa, y no pasaron pocos meses cuando se restauró la carretera, se atendió a la gente damnificada ribereña del río Tahuando y otros sectores que fueron afectados. Entonces, por eso se llama, pues, este título en la parte de mi libro que se llama El valor de la amistad con un expresidente de la República. Luego él, pues, fue acusado de una manera perversa de que había cometido algún error en la construcción de la OCP, en alguna tema de la renegociación de la deuda, y lo estaban persiguiendo. ¿Quiénes lo perseguían? Eran los que estaban de candidatos ya a la presidencia de la República para hacerse plataforma, atacándole al presidente Noboa, que dicho sea de paso, pues un hombre honesto, honrado, al cual nadie le podía acusar de robos, de corruptelas, como ha ocurrido en estos últimos años. Entonces él fue a radicarse en la embajada de la República Dominicana en el norte de Quito. Ahí me llamó por teléfono, dijo, estoy aquí, Antonio, puedes visitarme. Fui a verle, pasamos unas 3 horas en la embajada de la República Dominicana antes de que se vaya pues a la República Dominicana, donde estaba pidiendo asilo. Y conversamos, cruzamos ideas de todos los temas políticos, económicos, académicos de las universidades, que era nuestra pasión. Y luego de eso fue a la República Dominicana y luego fue absuelto de todas las acusaciones temerarias que lo hacían políticos tradicionales de este país que querían hacerse plataforma para la campaña electoral. Mire, esta anécdota verdaderamente extraordinaria está en el libro. Yo, como usted puede imaginarse, pues debo recordar a Gustavo Noboa como un gran presidente, un hombre muy inteligente, un hombre humorista, que trataba las cosas con mucho humor, con mucha calidad humana, con una perseverancia para enfrentar los temas. De ahí que esa amistad entrañable con él, pues, perduró por siempre y a mí me ha afectado como el que más. Su desaparición para mí todavía temprana, porque él siempre, pues, fue un ícono aquí en la vida política nacional. Yo creo que los ecuatorianos perdemos a un gran estadista como fue y seguirá siendo, pues, y vivirá en nuestros corazones la presencia siempre magnánima de lo que ha significado Gustavo Noboa Bejarano. Claro, era un hombre bonachón, un poco bastante simpático, chistoso, se prestaba para cosas que le hagan a veces memes, todavía no habían en ese tiempo, pero bueno, le hacían imitaciones en la televisión, en fin. Usted cuenta en este su libro de la política desde mis ojos, que en el helicóptero que iban sobrevolando la zona, y los periodistas querían hablar, querían entrevistarlo al presidente, y usted, y le susurra al oído, le dice, Antonio, démosle de trabajo a los periodistas o démosle de comer a los colegas periodistas, ¿no? Sí, sí, esta también es parte de la anécdota que está escrita en el libro, porque los periodistas, justamente aquí en las riberas del río Tahuando, le exigían prácticamente, le decían, señor presidente, por favor, el país necesita conocer de su gestión acá en el norte del país, puede improvisar una rueda de prensa. Era tan atropellada las acciones que estábamos realizando. Y ahí me dice a mí, Gustavo dice, bueno,
démosles de comer a estos señores, démosles de comer, esta es la comida de ellos. Paró el río Tahuando y se improvisó pues la rueda de prensa, donde dio a conocer a todo el país a través del grupo de periodistas que nos acompañaban en el helicóptero, todo lo que él había observado en el recorrido en las dos provincias norteñas. Bueno, esa era parte del humor característico de él, así enfrentaba los problemas incluso más difíciles, con mucho humor, con mucha suspicacia, un hombre muy inteligente para eso, pues, y él nunca se hacía conflicto de nada. Para él no había enemigos de ninguna naturaleza. Era una persona, pues, muy inteligente desde ese punto de vista para afrontar los temas, y así los afrontaba con mucha magnanimidad, y realmente yo creo que así será recordado Gustavo Noboa en la mente, en el corazón de todos los ecuatorianos. Y es importante, como usted señala en el libro, doctor Pozo, que es fundamental que las autoridades, en ese tiempo usted, diputado, mantengan buenas relaciones de amistad con el presidente de la República. Se facilitó por el tema de que él también fue rector de la Universidad de Guayaquil. Entonces, como usted rector de la UTN, había, por supuesto, esa amistad anterior y no era difícil para usted acceder al Palacio de Carondelet y conversar con el presidente Noboa. Así es, así es. Yo creo que, bueno, yo he mantenido esa característica siempre. Más allá de mis posiciones tradicionales, siempre he sido ubicado en la centro izquierda. Yo he sido respetuoso de las posiciones políticas de mandatarios como el doctor Gustavo Noboa, pues él no coincidía en el plano ideológico con las tesis mías. Él era un poco un hombre más de la derecha política. Pero eso no importaba, la amistad estaba por sobre todas las cosas. Y yo creo que así se debe tratar entre políticos. La política debe hacernos entender que ocasionalmente podemos ser adversarios con los contrincantes en una lid político-electoral, pero eso no debe convertirnos en enemigos ni para perseguir, ni para encarcelar, ni para judicializar a la gente que piensa diferente, como ha ocurrido en estos últimos 14 años, lamentablemente, aquí en el país. Yo creo que esas lecciones nos ha dejado Gustavo Noboa Bejarano desde Carondelet, cuando fue mandatario, de cómo hay que gobernar con inteligencia, con capacidad, con tolerancia, lo que no han tenido sujetos como Rafael Correa, por ejemplo, que a todo el que pensaba diferente lo perseguía y lo ajusticiaba. Bueno, ese tipo de cosas realmente la gente condena. Yo he practicado este tipo de acciones y a eso se debe, estimado Jaime, que siendo yo parte en los 4 periodos que he representado a la provincia de Imbabura en el Parlamento ecuatoriano, llegué en 2 ocasiones a ocupar la vicepresidencia del Congreso Nacional, siendo de grupos minoritarios, siendo de grupo minoritario en esa época representando a Pachacuti. Sin embargo, la gran mayoría, por no decir la totalidad de los parlamentarios de otras tiendas políticas votaron por mí para elegirme como vicepresidente del Congreso. Eso daba la medida que yo mantenía pues la necesaria sinergia, la empatía con los otros bloques parlamentarios, más allá de nuestras diferencias en el ámbito político ideológico. Claro, usted tenía una buena relación con el expresidente Gustavo Noboa Bejarano. No ocurrió lo mismo con el expresidente Rafael Correa. No sé qué pasó allí porque usted era amigo de él e incluso estuvo en la Universidad Técnica del Norte. Parece que hubo celos, no sé, porque usted le condecoró, me refiero a la Universidad Técnica del Norte, al ex vicepresidente, ahora presidente Lenín Moreno. Algo ocurrió que luego se enojó el expresidente Rafael Correa y en una cadena desde Pinapiro le dijo cosas que ya no quiero acordarme, pero bueno, algo muy fuerte le dijo a usted, que tal vez era uno de los peores políticos del país, creo que le dijo al doctor Antonio Pozo. ¿Qué pasó ahí? Bien que me recuerda estas anécdotas. En efecto, pues Correa venía a la universidad, éramos Cuando era amigos. candidato, ¿no? Claro, antes de incluso de ser presidente, nos reuníamos en Quito, nos encontrábamos en los medios de comunicación, a veces nos comunicábamos para ir a almorzar juntos. En los primeros años, como la gran mayoría de ecuatorianos, le apoyábamos. Recordemos, por ejemplo, la Constitución de Montecristi se aprobó con el 80% de aprobación. Él venía a la universidad y todo eso, hasta que en la última ocasión en que vino,
los periodistas en la universidad le preguntaron, bueno, ¿y qué opina de la gestión que hace el doctor Pozo en el rectorado? Casi me puso en las nubes, diciendo que yo era uno de los mejores rectores universitarios del país. Y al poco tiempo de eso, bien que me recuerda, serían unos 5 o 6 meses luego de eso, vino a hacer una clásica sabatina en Pimampiro y sin que medie absolutamente nada, me acabó de insultar en los peores términos, razón que provocó la indignación colectiva de todos los imbabureños, que a los 8 días hicieron un acto masivo en el Teatro Gran Colombia, recordará usted, Jaime, para hacerme un acto de desagravio por los insultos procaces que me profirió este sujeto, que desde ese entonces realmente rompió relaciones conmigo. Yo no quiero saber nada de Rafael Correa luego de este episodio bochornoso que ocurrió. Vea, ¿cuánto debería aprender Correa de un hombre, ese sí, de la talla de presidente, como es Gustavo Noboa Bejarano, que lamentablemente se nos ha adelantado en la tierra? Es decir, la sencillez, la humildad, el don de gentes, el no odio, el no persecución, el no atacar a alguien por pensar diferente, ¿no? Claro, y vea, usted también hace relación, y yo creo que el motivo básico de Correa en su ego, porque este sujeto siempre se consideró el único, el indispensable, no hay como él. Él buscó durante toda su mandato que sus embajadores en el resto de países le den comprando, haciendo todo lo posible para que le entreguen los famosos doctorados honoris causa. ¿Por qué será su ego? Era su vanidad clásica. ¿Y qué pasó aquí en la Universidad Técnica del Norte? En esa época, pues, en el primer mandato de este señor, justo Lenin Moreno era el vicepresidente de él. Y Lenin Moreno no era toda una figura por su discapacidad. Primera vez en la historia teníamos un presidente con esas características que ayudaba a la gente con discapacidad. Y ese hecho motivó para que el Consejo Universitario de la Técnica del Norte resuelva entregarle el doctorado honoris causa a Lenin Moreno. Y yo creo que esa es la causa fundamental para el enojo de este sujeto llamado Rafael Correa, que se enojó a raíz de eso, pues porque él debió haber pensado que el honoris causa tenía que entregárselo a él y no a Lenin Moreno. Tengo yo entendido que esa es la causa fundamental para los problemas que ocurrieron luego. Luego se nos fue llevando nuestra idea del parque tecnológico del conocimiento que le presentamos a él, a un costo de apenas, si mal no recuerdo, de $16 millones para hacer un parque del conocimiento en nuestra hacienda Santa Mónica, junto al peaje de San Roque. Se quedó maravillado con nuestra propuesta, no nos dijo nada, se fue llevando a armar Yachay, es decir, robándose nuestra iniciativa. Y ahí está la suerte de Yachay. ¿En qué ha quedado? En un desastre, que ahora pues la gente está pidiendo incluso que Yachay pase a ser administrado por la Universidad Técnica del Norte, por la capacidad que tenemos en esta casa de estudios acreditada, reacreditada, donde no hay robos, donde no hay conflictos con la Contraloría General del Estado, todo lo contrario, una universidad de calidad, de excelencia, acreditada, reacreditada, reconocida nacional e internacionalmente. Al hablar, usted tocó el tema de Lenín Moreno, usted en su libro destaca de este gobierno de Lenín Moreno el respeto a la libertad de expresión y también a las libertades democráticas. Destaca la consulta popular del 2018, que determinó no a la reelección indefinida, la muerte civil a los corruptos, no a la ley de plusvalía correísta. Algunas virtudes tiene entonces este gobierno, doctor Pozo. Justo las que usted acaba de señalar son las que yo destaco porque si bien Lenín Moreno está terminando desde mi punto de vista muy mal en la presidencia, siendo un gobierno muy débil, un gobierno que también dijo desde el comienzo que iba a realizar la cirugía mayor contra la corrupción, pero prácticamente eso no ha ocurrido. Vean lo que ha pasado en la pandemia, el reparto de hospitales, las corruptelas en las compras de insumos médicos, de fundas de cadáveres y todo ese tipo de barbaridades. Lo que suele estar sucediendo hasta ahora con el tema de las vacunas que ni siquiera llegan al país, llegan 5.000 y se distribuyen ahí incluso entre los familiares del ministro. Todo ese tipo de cosas terribles hacen que el gobierno de Lenín Moreno esté terminando muy mal.
pero por supuesto al comienzo pues tuvo sus éxitos como los que usted acaba de destacar. Yo creo que esa consulta popular fue realmente lo más importante y el respeto pues a las libertades democráticas, a la libertad de expresión, de organización. Los periodistas como usted tienen ahora la libertad para opinar, para hacer periodismo de investigación. Eso no se podía hacer con Correa. Este sujeto los perseguía, como el caso de Fernando Villavicencio, que analizó sus corruptelas y lo persiguió. Tuvo que esconderse en la selva amazónica para no ser apresado. Este sujeto Correa incluso allanó la casa de Fernando Villavicencio y le exigió que le pague una indemnización, creo que de $60,000, que para Fernando y su familia, que son de escasos recursos, era un golpe durísimo. Y recuerdo Fernando Villavicencio sacó el sombrero en las calles de Quito pidiendo la colaboración de la gente, dólar por dólar, para irle a entregar al señor Correa, que lo perseguía, como perseguía a todo el mundo que pensaba diferente a él. Entonces, esas cosas hay que destacar del gobierno de Moreno, las libertades democráticas que hasta ahora se mantienen. Hay libertad de organización. Recuerde el famoso decreto 016, impuesto desde el punto de vista neofascista por Correa para controlarlo todo. Incluso Lenín Moreno eliminó ese decreto para permitir que la gente tenga libertad de organizarse y no ser, como ahora ocurre en Venezuela, al poder político, al poder militar. Es lo que ha querido siempre Correa con nuestro gobierno, con nuestro país, razón por la cual la gente debe meditar, sobre todo en este proceso electoral. Yo no entiendo cómo todavía hay gente anestesiada que sigue pensando que este señor pues es un salvador, que algunos dicen no importa que haya robado, pero ha hecho carreteras. Yo no sé cómo podemos justificar este tipo de barbaridades o que se ofrezca $1,000 a 1 millón de familias para así comprar las conciencias y los votos. ¿Dónde están pues los $1,000 de este Delfín Arauz? Ahora así es como se burlan de la gente pobre, de la gente sencilla, aprovechándose de la desesperación económica que viven la gran mayoría de ecuatorianos. Eso no debemos esperar. Ojalá la gente entienda el legado que nos deja Gustavo Noboa de Bejarano, de cómo hay que gobernar un país, no con el látigo, sino con la transparencia, sino con la prudencia, con la tolerancia y con la inteligencia que siempre caracterizó a Gustavo Noboa. Ojalá eso aprendiera este señor Correa, que incluso fue, creo que, uno de los peores alumnos que tuvo Gustavo Noboa en la Universidad Católica en Guayaquil. También usted destaca en su libro de este gobierno de Lenín Moreno, que está ya de salida en el mes de mayo, la apertura a los bloques comerciales para firmar acuerdos con todos los países del mundo y la reinstitucionalización del país, es decir, abrirse a todos los países, firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, en fin, lo que al parecer no se hizo en la década ganada. Así es, yo creo que es otro de los aspectos importantes del gobierno de Moreno, más allá de que no ha podido concretar muchos de estos acuerdos, pero al menos su intención ha sido esa. Él se abrió, por ejemplo, a los Estados Unidos, fue a reunirse con el presidente Trump y a iniciar las discusiones para el acuerdo comercial con Estados Unidos, que es una necesidad imperiosa para el país. Vea que logramos firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso es fundamental, eso nos ahorra de entrada $500 millones que dejamos de pagar de aranceles para el ingreso de nuestros productos a ese inmenso mercado de 500 millones de consumidores en Europa. Y no hemos podido hacer un acuerdo con Estados Unidos en la década farreada. ¿Por qué? Por supuestos temas ideológicos. Que el imperio, que cómo vamos a conversar con el imperio. Y sin embargo, después de sacarlos a patadas, según decía Correa, al FMI, al Banco Mundial de aquí del Ecuador, luego fue a arrodillarse donde ellos y van de paseo a hacer compras en Miami, en Estados Unidos, en el imperio de estos sujetos. Estos no entienden absolutamente nada del tema ideológico. Mire que se alejaron de la Alianza del Pacífico, alianza fundamental para el ámbito económico de todos los países ribereños del Pacífico. Esa alianza es una de las alianzas más importantes en el ámbito comercial. No, el Ecuador aislado
por obra y gracia de Correa, diciendo que el gobierno de Colombia, el gobierno de Perú, el gobierno de Chile son gobiernos de derecha, dizque, y el señor de izquierda. Este señor de izquierda no tiene absolutamente nada. Lo que es neofascista, populista, y de esos caudillos que ojalá ya deban ser enterrados para siempre, darles cristiana sepultura. Eso es lo que necesita por parte del pueblo ecuatoriano. Esas expectativas se han abierto ahora. Yo creo que ya se firmó la primera fase del acuerdo comercial con Estados Unidos. Se llama el acuerdo de primera fase, con lo cual ya dejamos de pagar los aranceles del ATPDA que nos ponía Estados Unidos. Ojalá dentro de poco, no sé si este gobierno, a lo mejor el próximo gobierno, le tocará firmar ya un acuerdo comercial con Estados Unidos. Chile, Colombia se han ofertado para ser los intermediarios para que el Ecuador ahora entre en la Alianza del Pacífico, que es lógico. El Ecuador debería seguir el ejemplo de Chile. Los chilenos tienen abiertos acuerdos comerciales con todos los países del mundo, independiente de sus posturas de carácter ideológico. Así deben ser los estadistas. Yo creo que pasos en ese ámbito sí los ha dado muy importantes, aunque no se han concretado muchos de ellos en el gobierno de Lenín Moreno. Creo que es otro aspecto que hay que destacar de esta gestión. Por lo tanto, doctor Pozo, no dar paso, no dar pie para que continúe el ALBA, el UNASUR, que eran otros entes que se quería crear en la tendencia progresista en América Latina. Nada de progresismo. Estos señores hablaron del ALBA. ¿Qué es el ALBA? El ALBA, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Eso era el ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas, dizque, los socialistas del siglo XXI, que de socialistas no tienen absolutamente nada, absolutamente nada. Era simplemente ese afán de figuretis, de convertirse en ídolos, no solamente en cada uno de sus países. Y ahí está el problema de Venezuela, ahí está el problema de Nicaragua y Venezuela, los peores gobiernos que pueden pulular ahora en la humanidad. Esos son los socialistas del siglo XXI. Y cree que los ecuatorianos debemos pensar en que eso puede ser una opción alternativa para el país. Para nada. En eso, en el gobierno de Evo Moreno se retiró al país del famoso ALBA. La UNASUR terminó por consunción, porque ninguno de los países quiso aportar, ni siquiera para la construcción de ese elefante blanco que existe en San Antonio de Pichincha, que debían haber aportado todos los países miembros de la UNASUR. No aportó nadie. Cerca de 55 millones de dólares con sobreprecios tradicionales costó eso solo al Ecuador. Hasta nos trajeron el monumento del señor Kirchner, que murió en Argentina, para ponerlo allí. En el gobierno de Lenín Moreno lo mandaron devolviendo ese monumento allá a los señores Kirchner. A mí me parece que esas cosas eran importantes que se han dado pues en el ámbito internacional, así como hay que destacar también que se lo sacó a este señor Assange de la embajada nuestra en Londres, comprando nosotros un conflicto que no nos pertenece por nada, un conflicto que era entre potencias, porque Assange es un hacker australiano que había dado a conocer pues documentos reservados norteamericanos. A él lo juzga la justicia internacional. ¿Y por qué nosotros adquirir un conflicto que nos costó millones de dólares mantener a este señor en nuestra embajada? Todo ese tipo de cosas hay que analizarlas con profundidad, y en política internacional eso vale mucho la pena que tomemos en cuenta ahora, al menos que estamos en un proceso electoral, para poder elegir bien ecuatorianos. Muy bien, este es un diálogo con el doctor Antonio Pozo Salgado, ex diputado de Imbabura. Nos saluda Luis Antonio Moncayo desde Quito. Dice: buenos días, estimado amigo y colega Jaime Salazar, por la conducción de este medio virtual, y saludos al doctor Antonio Pozo Salgado, el periodista colega Luis Moncayo de Quito. Doctor, ¿cómo ve esta situación que está pasando en el país cuando Yacu Pérez no acepta que va tercero? Dice que él va a la final. Guillermo Lasso dice lo mismo, que pide la apertura de las urnas alrededor en 16 provincias, todo en Guayas. Hubo un acuerdo entre los dos, pero un hecho realmente sin precedentes en el país, que conversen dos supuestos finalistas y al final no llegan a ningún acuerdo. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, a mí me parece que lo que está pasando en el país es realmente lamentable,
pero la culpa fundamental la tienen esos señores del CNE, del Consejo Nacional Electoral, que no dan pie con bola, no saben qué hacen en esa función del Estado. Por eso el desprestigio de ese Consejo Nacional Electoral. Bien decía un gran estadista europeo que en estos países la gente no resuelve nada en las urnas, los que resuelven son los que cuentan los votos. Eso ha ocurrido. A mí me han hecho fraudes electorales espantosos aquí en la provincia de Imbabura, en mis participaciones político-electorales. Eso no ha culminado. Eso continúa. En la época de la década pasada, ese señor Pozo, con Z, no con doble S, de Cuenca, ese se encargó de los fraudes. Recordemos los famosos apagones el día de las elecciones, tipo 7:30 de la noche, siempre se apagaban, se fue el sistema, nos decían, y cambiaban los resultados. Y eso siguen haciéndolo. Esto es realmente lamentable. Le cuento un detalle, y esto que lo sepan ahora, porque nadie conoce. Un policía, amigo mío, que hace deporte conmigo, él vota en Latacunga, pero trabaja aquí en Imbabura. No quiero decir por obvias razones. Me contó que fue a votar en Latacunga. Y a los policías que estaban con él, que iban a votar, no les entregaron las papeletas. Solamente les entregaron el certificado de que se acercaron a votar. ¿Y qué hacían con las papeletas? Los miembros de las juntas electorales votaban por Arauz. Esa denuncia me hicieron a mí. Yo ya le conté este detalle a Fernando Villavicencio para que él, con su característica valentía, enfrente este tipo de barbaridades. A mí me parece correcto que se abran las urnas. Ojalá pueda hacerse un recuento general de estos votos para que se acaben este tipo de pillerías. ¿Cómo puede ser justo que en una mesa electoral un candidato que no es del agrado de los señores del Consejo Electoral saca 130 votos y le ponen solamente 30 y le van eliminando los 100 y le van poniendo a otro que a ellos les interesa? Por eso la necesidad de un reconteo general de votos, para que la transparencia sea la que brille y no la picardía, la perversidad. Si hasta los propios delegados de la OEA han avalizado un proceso de esta naturaleza, ¿por qué da pie atrás el señor Lasso en esto? ¿Por qué da pie atrás? Bueno, si no hay conflicto, pues ¿por qué se oponen a la apertura de las urnas? ¿O hay conflicto? Nada teme, ¿no? Claro, o hay conflicto de intereses. Si hay transparencia, el que no debe nada, ¿cómo se ha dicho? El que nada debe, nada teme. Consecuentemente, el propio Consejo Electoral, sin necesidad incluso de pedidos de los candidatos, en base a lo que señala el artículo 141 del Código de la Democracia, debería aperturar las urnas donde haya la mínima sospecha de que existen actos fraudulentos para que se transparente la votación, independientemente de quién vaya luego a participar como finalista. Yo creo que la transparencia es la que hoy por hoy se vuelve prioritaria para que los ecuatorianos podamos tener algún grado de credibilidad en este sistema político electoral. Es decir, es mejor que haya legitimidad antes que legalidad. Es decir, que todo sea transparente, que se abran las urnas, demorará tal vez 8 o 15 días, pero que llegue el finalista, el que le acompaña a Andrés Arauz, muy claramente, ¿no? Muy transparentemente, diría yo. Claro, es que así tiene que ser. La propia presencia del señor Arauz, ahí como supuesto ganador de la primera vuelta, puede estar en entredicho si se constata una vez más en un reconteo de los votos generales, especialmente en las provincias costeñas, especialmente en el Guayas, en el Oro, donde se conoce que existen barbaridades ocurridas en este proceso electoral. Entonces, ¿por qué? Porque tienen miedo. Y el propio Consejo Electoral, ¿cómo se esconden estos 5 señores? 2 que se esconden, 1 que no asiste, otro que se enferma, 1 que vota a favor, 2 que votan en contra. Es decir, no hay la mayoría de los votos para tomar una decisión entre 5. Es decir, estos señores están jugando con la vida democrática de los ecuatorianos y eso realmente no se puede tolerar aquí en el país. Todo tiene que ser transparente independientemente de quién vaya finalmente a ser el futuro presidente del país. Esta es una decisión que debe tomar el CNE, no los candidatos, no Lasso ni Yaco Pérez.
es una decisión potestad del árbitro electoral, ¿no? 141 del Código de la Democracia puede hacerlo independientemente, solamente con una mínima sospecha. El caso que le acabo de contar de Latacunga, eso debería merecer, solamente ese hecho, merecer un reconteo total de los votos en Latacunga. Y como esos casos, yo le he escuchado al propio candidato Yacu Pérez, cómo le han robado en determinadas mesas en la propia capital de la República. Solamente esos hechos deben determinar ya el recuento general de votos. Y eso lo puede hacer el Consejo Electoral sin necesidad de pedido de los candidatos. Sin necesidad. Y más aún ahora, cuando existió un pedido formal de los propios dos que están disputando el segundo lugar, con la aquiescencia de los señores del CNE y de los delegados internacionales de la OEA, ¿por qué ahora quieren dar un paso atrás? Están burlándose de los ecuatorianos y eso realmente no se puede tolerar. Es realmente preocupante lo que decía ese pensador político europeo, que quien determina no es el pueblo a sus elegidos, a sus gobernantes, sino quienes cuentan los votos. Así es. Esa es la verdad. Y eso lo dijo Stalin, con mucha Stalin, propiedad. Y muchas veces se repite esa frase que es lapidaria para toda esta gente que juegan con la suerte, con el destino de los pueblos en estos eventos electorales. Yo le recuerdo, finalmente, hace 4 años, en la elección del 2017, ¿se acuerda lo que dijo el señor Mangas? El señor Mangas, un extranjero que era el secretario privado particular de Lenín Moreno, que ganó la elección. Él dijo en Cuenca que le hicieron fraude, que él ganó con fraude. En una reunión dijo en Cuenca. Luego lo callaron a Mangas, desapareció del mapa. Y al parecer Mangas era el esposo de la señora esta que fue incluso canciller del país. Desapareció del mapa. Lo silenciaron. Nadie sabe dónde anda el señor Mangas, luego de las declaraciones que hizo, indicando que el candidato correísta había ganado con fraude en el 2017. ¿Algo parecido ocurrió hace 2 años con el tema de Ibarra o es diferente con el tema de la alcaldía de Ibarra? Pasó lo mismo. Cuando nosotros pedíamos el recuento de los votos e incluso señalando un porcentaje específico de juntas electorales donde había irregularidades, se acudió al Consejo Nacional Electoral y los señores se burlaron. La propia señora Tamaín se burló del pedido, ese sí, absolutamente documentado, de que pasó hace 2 años aquí en la ciudad de Ibarra y no hicieron ningún recuento de los votos, a sabiendas de que había tremendas irregularidades. 2 inquietudes finales con nuestro invitado este día jueves, el doctor Antonio Pozo Salgado, ex parlamentario de Imbabura por 4 ocasiones. Doctor, ¿qué le conviene al país para los próximos 4 años? En cuanto a sus gobernantes, me refiero. Bueno, primero, yo creo que el Ecuador debe meditar seriamente y debe enterrar al populismo corrupto que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Tenemos experiencias amargas de estos últimos 14 años. La gente debe quitarse ya la anestesia que tienen sus cabezas para enterrar, darle cristiana sepultura a estos señores y elegir personas capaces, personas inteligentes, personas que le abran el Ecuador al mundo, personas que respeten los derechos humanos, personas que respeten la democracia, que respeten la libertad de pensamiento, la libertad de organización, que promuevan el empleo, que es el factor fundamental que hoy soporta la sociedad ecuatoriana, que desarrollen la economía, que reestructuren esa demencial deuda externa que nos dejó como legado Correa, pese a vivir en la época pues, de la mayor bonanza petrolera, cuando todos pensábamos que la poca deuda que él recibió como herencia debe habérselo pagado todo con un precio del barril del petróleo que superaba los $100. Sin embargo, nos dejó endeudando en más de 60.000 millones de dólares y el gobierno de Moreno ha incrementado, creo que alrededor de 80.000 millones ya esta deuda externa, casi 3 veces el monto del presupuesto general del Estado. Eso es lo que quiere el país. En eso debe pensar el pueblo ecuatoriano en estas elecciones que estamos viviendo, para que votemos con conciencia, votemos reflexionando y no pensando simplemente en el estómago,
pensando en pan para hoy, hambre y miseria para mañana, pensando en que este señor Arauz les va a dar $1,000. Lo que les ha dado hasta ahora, como dice la gente, vulgarmente les está dando yuca y no los famosos $1,000 que ofreció, engañando así, comprando la conciencia de la gente. Por lo visto, su voto será por Yacu o Lazo. O Lazo Yacu, mejor, para que quede mejor la expresión. Finalmente, doctor, ¿qué esperar de la nueva asamblea? En Baura tenemos 4 asambleístas por diferentes tendencias, diferentes partidos, diferentes organizaciones políticas. ¿Qué esperar de la asamblea? Vea, bien que toca este tema. Esta asamblea actual, imagínense, 2% de credibilidad. Nunca antes en la historia política del Ecuador ha ocurrido algo semejante. Una asamblea de cada 100 ecuatorianos, el 98 ecuatorianos no creen en absoluto en esta asamblea. Primero, los que van ahora, ojalá vayan a reivindicar la dignidad que debe tener esta función del Estado, que dicho sea de paso, nunca ha sido tan popular que se diga, pero siempre ha estado pues en un 20, 25, 30 y hasta 40% de credibilidad, no ahora 2%. Bueno, realmente esto es terrible. Bueno, la composición ahora está media interesante porque las fuerzas, yo diría, progresistas de la centroizquierda tendrían pues una expectativa importante, probablemente mayorías móviles, eso sí va a existir, porque nadie tiene mayoría absoluta. Consecuentemente, tienen que hacer las negociaciones para el impulso a la legislación y a la fiscalización, pero sobre todo lo que tienen que hacer es reivindicarse para que recobren la honestidad. ¿Cómo puede ser justo que estos asambleístas que están terminando, por boca de su propio presidente Litardo, la mitad de ellos están encausados penalmente, criminalizados, con grilletes, presos, están metidos en los robos de los hospitales, están metidos en temas como de los carnets de discapacidades, de una cantidad de barbaridades de esa naturaleza, en el cobro de diezmos? Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Mi llamado a los que hoy han sido electos, pues ojalá vayan a componer esa barbaridad que estamos viviendo, porque si eso no ocurre, yo creo que ¿para qué tenemos una asamblea de esa naturaleza en un sistema llamado democrático? Finalmente, si es que pasa la segunda vuelta, Guillermo Lazo, Yacu Pérez no debería convocar ni alentar movilizaciones porque no, es conveniente para el país volver a violentarlo, volver casi a incendiarlo, como ocurrió con Quito, con la Contraloría, por ejemplo. Bueno, son dos escenarios completamente diferentes, lo que ocurrió en octubre del 19 y lo que está ocurriendo ahora. Yo coincido con Yacu Pérez en que tiene que abrirse las urnas. Y Ya. Yacu Pérez no ha dicho que va a incendiar el país, ni mucho menos. Están iniciando una movilización que está partiendo desde Loja, pero es una movilización pacífica. Lo de octubre del 19, nosotros sabemos quiénes fueron los infiltrados. Fueron los correístas que buscaban la desestabilización, buscaban el golpe de Estado. No fueron los indígenas los que fueron a quemar la Contraloría General del Estado. ¿A quiénes les interesaba quemar con los documentos de las glosas, de los robos, de los peculados? A los que están involucrados en eso, pues. Nosotros sabemos cómo está operando la justicia. Apenas ya tenemos unos sancionados en el caso sobornos encabezados por Correa, por Glass y compañía. Pero faltan infinidad de procesos que tiene que seguir la justicia actuando. Recientemente veía un dato, hay más de 8,000 casos represados en la justicia, sobre todo en el ámbito penal. La justicia también, más allá de las buenas intenciones de Diana Salazar, todavía sigue paso de tortuga. Ojalá ahora con la presencia del doctor Saquicela, que es el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, se puedan acelerar estos trámites, porque como van las cosas, pues yo creo que la situación va de mal en peor y no creo que pueda seguir reinando la impunidad. El propio Yacu Pérez, volviendo al tema, él ha dicho que si se hace el recuento de los votos en las provincias acordadas con el propio Guillermo Lazo, cualquiera que sea el resultado será respetado, y así debe ser. No es que se van
es de intención de la gente de Pachacute imponer por la fuerza un resultado electoral. No, lo que están pidiendo es que se transparenten las cifras y si finalmente gana el señor Lasso, ellos aceptan esa posibilidad. Y si gana Pérez, pues igual los señores de Lasso deberían reconocerlo también. Pero para abrir las urnas no es importante primero proclamar resultados y luego abrir las urnas. Las dos cosas pueden hacerse independientemente. La ley les faculta, como ya hablamos hace unos instantes, si es el Código de la Democracia, eso les permite a los señores del CNE. Lo que pasa es que estos señores también responden a intereses de orden político partidista y están cumpliendo las disposiciones de las cofradías, que son los partidos políticos a los cuales ellos pertenecen o les pusieron en esos cargos. Por eso están actuando así. Si fueran transparentes, deberían actuar los 5, tomar medidas de una manera colectiva, sin ambajes, sin titubeos, sin cálculos de orden político electoral. Eso es lo que están haciendo ahora. Por eso esta suerte de incertidumbre que vivimos todos los ecuatorianos. Que abran las urnas. Ya dijimos, el que nada debe temer. Consecuentemente se demoran unos 8 días, unos 15 días. No hay problema, la segunda vuelta electoral es en abril. ¿Por qué tienen miedo a eso? Solamente el que tiene rabo de paja tiene miedo a este tipo de procedimientos. Muy bien, doctor. Hemos iniciado hablando del doctor Gustavo Noboa Bejarano y terminamos hablando de la política en el país. Siempre será interesante compartir con usted las entrevistas, doctor. Gracias, estimado Jaime. Siempre a la orden. Muy bien. Buen día. Buen día. El doctor Antonio Pozo Salgado, ex diputado de Imbabura por 4 ocasiones, también ex rector de la Universidad Técnica del Norte, en este diálogo en expectativa sobre el tema del deceso del expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, y también caímos en el tema político actual en el país. Amigos, un buen día, que la pasen bien.